Hola, muy buenos días a todos. Les agradezco muchísimo estar con nosotros esta mañana. Me presento, soy Marily Luders, la directora del Diario Financiero, y en este caso hoy tengo el sombrero del DF Sud, que es este medio de negocios para la región. Les cuento que vamos a tener una mañana de conversación en el marco del lanzamiento del libro Conversaciones sobre América, ¿por qué es difícil que se cumplan las leyes?, escrito y ahora mismo presentado por Jaime Bermúdez. Muy bienvenido, Jaime, a este panel. Jaime nos va, ex canciller, director de empresa, nos va a contar sobre cómo escribió este libro y por qué lo escribió. Pero antes de darle la pasada al panel, quiero invitar a Nicolás Shea. Nicolás es, ustedes lo deben conocer, pero si no lo conocen, Nico es un emprendedor, un empedernido emprendedor, y además es fundador y hoy día presidente fundador del G100, que es coorganizador de este encuentro junto con el diario La República. Muy bienvenido, Nico, y gracias por habernos alertado a este libro y contado lo interesante que era. Bueno, muchas gracias, Marily. Siempre un honor estar con ustedes y ahora además con la versión latinoamericana del DF, que es un emprendimiento genial. Felicitaciones por eso. Saludos a Fernando y por supuesto a Jaime. Una precisión nomás, cuando se nos ocurrió este seminario, este evento, yo era presidente de GSL, ahora es Alfredo Benet, pero fui presidente del G100 a mucha honra. El G100, para los lectores y televidentes del DF, es una organización de empresarios y emprendedores que busca, entre otras, de alguna manera conectar a Chile y a los chilenos a través del emprendimiento, y que tiene bastante que ver con lo que vamos a conversar con Jaime. Y aprovecho también de un par de palabras de Jaime, un súper honor. Tengo la suerte de conocer a Jaime hace ya varios años. Yo creo que uno de los políticos, empresarios, ciudadanos más interesantes de Latinoamérica, y de verdad que no estoy exagerando, de las últimas décadas. Le tocó asumir cargos políticos muy joven, pero además luego de eso ha logrado combinarlo y desenvolverse con mucho éxito también en el mundo empresarial. Es abogado de la Universidad de los Andes, doctor en ciencia política en la Universidad de Oxford, está en la junta directiva de la Universidad de los Andes, del Grupo Sura en Colombia, es presidente de Lazard, además es inversionista, emprendedor y autor. Así que, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Nicolás, por esas generosas palabras y sobre todo por la amistad. Marily, un gusto estar con ustedes, y Fernando también, buenos días. Me siento muy complacido por compartir una conversación con ustedes. Gracias, Jaime. Antes de partir, aprovecho también de agradecerle, yo le agradecí a Nicolás y a Jaime, pero a Fernando especialmente, no por esta instancia, sino que por todas las que trabajamos juntos y lo bien que hace que medios de diferentes países se confluyan a los temas de la región. Gracias, Marily, gracias, Jaime y Nicolás. Pues para mí, como siempre, es todo un placer compartir con ustedes estos espacios que poco a poco se nos han vuelto culturales en nuestras salas de redacción y para nuestras audiencias. Audiencias que los hombres de negocios han convertido, valga la redundancia, en negocios. Cada vez es más normal que nuestros públicos tengan que ver con Chile, tengan que ver con Perú, tengan que ver con México, y que nuestras audiencias sigan ese hilo conductor de contenidos que generamos, bien sea en Santiago, bien sea en Bogotá, en Lima o en Ciudad de México. Y esa es quizá la nueva América Latina, la nueva Iberoamérica, que nos obliga a sentarnos en estos espacios y poder compartir, obviamente, contenidos bien interesantes. El de hoy, por supuesto, es transversal a todos los países y me alegra mucho tener a un paisano y tener a una gran fuente como es el doctor Jaime Bermúdez sentado para que compartamos sobre su último libro. Me voy a partir yo en el beneficio de la duda. El libro se llama ¿Por qué incumplimos la ley? Carta a un joven estudiante. Y al leerlo, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención es que me puso un poco en el lugar del estudiante, al que tú apelas y al que tú en el fondo haces alusión. Y uno
se imagina en el fondo que este estudiante se enfrenta a un mundo lleno de leyes. En América Latina tenemos muchísimas leyes, muchísimas normas. ¿Cuánto afecta el conocimiento de las normas y el exceso de regulaciones en la capacidad de las personas de cumplir después con ellas? Marily, en efecto, la carta es a un joven estudiante que conozco, es un joven que se llama Emilio, que es de carne y hueso, es hijo de un amigo mío que estudiamos juntos en el colegio. Y él me llevó un poco, me motivó, me inspiró de alguna manera a involucrarme en este tema. Y como tú lo mencionas, en efecto, nosotros, los humanos, estamos sobreregulados. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos sujetos a normas legales, a normas sociales y a normas morales, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y por supuesto, esa sobreabundancia de leyes, de normas, hace también que nos preguntemos cuánto incumplimiento es deseable, cuánto incumplimiento es aceptable y cómo pueden funcionar las sociedades con más o menos cumplimiento. Y esa es una discusión que es la que abordo a lo largo de todo el libro. Y tú me preguntas de manera específica por el conocimiento. ¿Qué tanto desconocimiento de la ley es una razón por la cual incumplimos la ley? Y te diría de manera concreta lo siguiente. Hay un aforismo en el mundo de los abogados, del derecho, que dice la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y eso tiene que ver con que si tú llegas a China y conduces a 100 kilómetros por hora y te para la policía, tú no puedes alegar que no sabías que el límite de velocidad en China era 100 kilómetros por hora. Lo tienes que cumplir sí o sí. En China menos. Y en China menos. Estoy usando un ejemplo dramático. Pero lo que te quiero decir es que hace ese aforismo, que es un aforismo romano, digamos, es un principio de la estructura del ordenamiento jurídico que lleva siglos, ha sido muy importante para consolidar el cumplimiento del derecho. Y sin embargo, como tú te lo preguntas, es evidente que no conocemos ni un tercio de la totalidad de las leyes y de las normas que nos regulan. Y por supuesto, no conocerlas nos produce o nos pone en una situación de mayor posibilidad de incumplimiento. Ahora, eso quiere decir que tenemos sistemas legales muy complejos, demasiado extensos. Fíjense, por ejemplo, ustedes en Chile están iniciando este proceso constituyente o constitucional. Y la nueva constitución, a hoy, sin la redacción final, tiene 499 artículos. Solamente la constitución. La colombiana tiene 390 artículos. La venezolana, vigente hoy, tiene 380. ¿Saben cuánto tiene la constitución original de Estados Unidos? 7. La constitución original de Alemania, 19. O sea, esa inflación de normas, inflación de artículos, inflación de, digamos, de cosas por cumplir, quizá atenta contra la posibilidad efectivamente de mejorar los niveles de cumplimiento, por lo menos en los temas importantes, ¿no? Pues te diría lo siguiente, ni más leyes ni mayores sanciones son garantía de cumplimiento a la ley. Es más, podría uno decir que estamos muy inclinados, los legisladores, los reguladores, los políticos, a usar una especie de populismo normativo que supone ingenuamente, en el mejor de los casos, que entre más normas tenemos más posibilidad de modificar los comportamientos de la gente. Y eso no es así, porque lo que cuenta no es solamente lo que está en el papel, sino lo que pasa en la calle. Y esa diferencia es a la que yo le dedico en el libro buena parte de la discusión. Y es por qué incumplimos la ley si la ley es solo un texto en el papel. Y te puedo dar la respuesta a medida que continuemos nuestra conversación. Sigamos entonces, Nico. Tú ya tenías algunas preguntas preparadas, lo vimos antes de que saliéramos al aire, así que... Bueno, te comenté, Jaime, a mí lo que más me quedó del libro fueron los aportes de tu hija María del Mar, que aportó el título, y de Andrés, que aportó la imagen. Y esa imagen es una marioneta con una marioneta de 5 hilos que está colgando de 2 porque los otros 3 están colgados. Es muy fácil reclamar el incumplimiento y quizá a la ignorancia, a la corrupción, no sé, político, qué sé yo, pero hay sospecho que una de esas cuerdas podríamos decir que somos los empresarios, los emprendedores del sector privado. Y claro, yo querría pensar o ver que somos una de las cuerdas que todavía está funcionando, pero quizás no. Entonces, ¿cómo ves tú cuál es la parte del problema? Y no quiero ser demasiado, no quiero ser vigilante en el fondo, pero ¿cuál es qué grado de responsabilidad nos corresponde y por dónde partir? Nicolás, tú estás haciendo varias preguntas en una
que es, en últimas, esa que mencioné al principio, y es cuánto incumplimiento es tolerable o aceptable para que una sociedad funcione. Y cuál es la responsabilidad de los distintos actores, y en particular me preguntas por el sector privado o los empresarios. Déjame dar un poco la vuelta a esas preguntas en una sola. Yo te diría que en general las sociedades, no solo la chilena, la colombiana, la argentina, las latinoamericanas, sino también muchas de las europeas, incluido Estados Unidos, que ha tenido unas situaciones, digamos, dramáticas de incumplimientos explícitos en los últimos años, pero también países de Europa. Luego, el tema del incumplimiento no es un tema exclusivamente de países como los nuestros, es universal. Y te diría que la pregunta de cuánto incumplimiento es posible o aceptable varía dependiendo del ámbito en el que estemos. Una cosa es hablar de incumplimiento a la hora de pagar impuestos, otra cosa es incumplimiento a la hora de crímenes o asesinatos, otra cosa es incumplir normas de tránsito. Tienen efectos y consecuencias distintos y magnitudes o órdenes de magnitudes distintos. Pero un tema que quiero mencionar de manera particular es que en general las sociedades, nuestras sociedades y nuestros países, a pesar de todo, en su mayoría, los ciudadanos cumplen con las normas. Lo contrario sería inmanejable. Las sociedades, las que tenemos y las que conocemos hoy, no obstante que tenemos inquietudes de incumplimientos manifiestos, por lo general cumplen con lo que las normas y las leyes establecen. Fíjate, por ejemplo, en las normas de tránsito. En muchas ciudades principales de Latinoamérica, el tránsito suele ser un caos, pero uno podría decir que en un 80 o un 90% esas reglas se cumplen. Ahora, lo que pasa es que en un semáforo de tránsito, si solo el 20% incumple, pues se arma un caos del tráfico inconmensurable. A eso me refiero con los grados de incumplimiento. Ahora, dicho, como ya lo dije, que en general hay un cumplimiento importante, pero hay niveles de incumplimiento que nos sorprenden, nos llaman la atención y nos angustian porque nos hacen pensar que estamos comprometiendo la viabilidad de nuestras sociedades. La pregunta que me haces es, ¿qué podemos hacer los empresarios? ¿Qué debemos hacer los distintos actores sociales? Y te diría lo siguiente. Yo creo que al Estado le corresponde y le cabe una responsabilidad enorme en la forma como se cumplen o se incumplen las leyes. Yo creo que al Estado o el Estado es el primer llamado en precisamente fortalecer su capacidad, no solamente sancionatoria, sino promover también lo que podría yo llamar una cultura ciudadana de cooperación. De cooperación, es decir, de cumplir con las normas sociales, pero también las normas legales. En el caso del sector privado, en el caso de las asociaciones civiles, hay una responsabilidad descomunal y te diría que me parece que ese capital social, entendido como las normas y reglas de confianza, de interacción, que permiten que en un club, en una ONG, en una asociación cívica, la gente respete las normas de esa asociación, se amplíe y construyamos mayores actores y activos de confianza recíproca para poder tener más predecibilidad del comportamiento de los demás. Eso es construir cultura ciudadana y cultura cívica. Te voy a dar un ejemplo mínimo. El hecho de que en Latinoamérica, y hablo por Colombia, sea bastante frecuente llegar tarde a las reuniones o incumplir o saltarse la fila a la hora de entrar a un estadio. Si todos queremos entrar a un estadio y no respetamos la fila, todos nos vamos a ver peormente afectados. Si respetáramos la fila y dijéramos, pase usted primero, que seguramente después podré pasar yo. Ese esquema de cooperación tan simple, en un ejemplo tan básico, habla mucho de la cultura ciudadana. Por eso, en el fondo, es que las normas y los sistemas jurídicos funcionan mejor en las culturas más estrictas que en las culturas laxas. Y aquellas culturas que tienen mayores niveles de acatamiento a las normas sociales también tienen mayor acatamiento a las normas legales. Entonces, te diría en concreto, creo que la responsabilidad del sector privado es promover una cultura ciudadana de cooperación mucho más intensa a través de redes sociales, pero también ayudar a fortalecer las instituciones estatales para mejorar su capacidad de gestión y que sea un Estado más eficaz. Yo sé que estamos hablando todavía 30.000 pies de altura y esto lo podemos descender, pero ahí vamos. Gracias, Nico, por la pregunta y Jaime por la respuesta. Fernando, ¿qué te llamó a ti la atención del libro? Sí, a mí me llama la atención el libro del doctor Bermúdez porque parte de un hecho y es por qué incumplimos la ley. Diferente fuera si la pregunta fuese ¿por qué cumplimos la ley? Y eso me lleva a pensar que hay una brecha entre unas leyes, y escuchando la respuesta a Nicolás, hay una brecha entre lo que podríamos llamar leyes blandas y leyes duras.
Y en América Latina, por lo general, y particularmente en nuestras ciudades, en Colombia, pretendemos resolver los problemas con leyes duras, tratando de resolver, digamos, la pregunta del libro, ¿por qué incumplimos la ley? Pero cuando uno se compara con con culturas más desarrolladas, se da cuenta que para convivir y para cumplir la ley no se necesitan llevarlas a un código penal, a un estatuto tributario, sino simplemente que hay hay unas leyes blandas que hace que la cultura simplemente opere. Y es ahí donde uno, digamos, se da cuenta que ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para disminuir la brecha entre lo que es ley blanda y lo que es ley dura? Porque aquí todo lo pretendemos resolver con un código de tránsito, de transporte que limite el exceso de velocidad o que la gente pase por una cebra y no simplemente asumirlo porque es parte de la cultura. Fernando, me parece muy interesante esa diferenciación que usted hace entre leyes blandas y leyes duras. Creo que es una aproximación que nos permite entrar en una discusión muy profunda. Déjenme de una vez tal vez anunciar una respuesta simple, concreta a la pregunta de por qué incumplimos la ley, y ahí aproximo su pregunta concreta, Fernando. Y voy a tratar de resumir en muy poco el contenido fundamental del libro. ¿Por qué incumplimos la ley? Por tres razones. La primera, por la incapacidad o debilidad o ineficacia del Estado de hacer cumplir con las sanciones a aquellos que incumplen con las normas legales. Tenemos en Latinoamérica muchos ejemplos de estados débiles o ausentes en distintos ámbitos, y eso es un efecto negativo sobre la posibilidad del cumplimiento de la ley. Esa es una razón. Pero no basta eso. La otra razón es cuando entran en contradicciones las normas morales, las normas sociales y las normas legales. Dicho de otra manera, cuando hay una confrontación entre las normas sociales predominantes y morales con lo que ordena una ley, es mucho más probable que haya incumplimiento de la ley. Les doy un ejemplo. Si estamos en un ámbito o en un entorno social donde evadir impuestos o pagar una coima o sobornar a un policía es una práctica social aceptada que incluso lleva a que la gente se sienta como un idiota si no lo hace, es mucho más improbable que la gente cumpla la ley porque el Estado no tiene la capacidad de tener un policía por cada ciudadano. Luego, esa contradicción entre las normas sociales, llamémoslo cultura ciudadana en términos generales, y las normas legales, tiene una incidencia directa sobre el incumplimiento de la ley. Y la tercera razón, de manera simplista y concreta, es el déficit de legitimidad. La legitimidad entendida como la relación que tienen los ciudadanos de confianza con las autoridades, sea el gobierno, sea el parlamento, sean los jueces, sea la policía, sea un regulador, etc. Cuando estamos ante una situación de desconfianza o incremento en la pérdida de confianza de los ciudadanos con las autoridades, ese déficit de legitimidad se traduce también en una mayor posibilidad de incumplimiento. Esas son las tres razones fundamentales por las cuales incumplimos la ley, de manera simple. Ahora, Fernando, tú pones un tema muy grueso, que yo te lo respondería de la siguiente manera. Y esto no es original mío, hay una autora que habla de culturas laxas, culturas estrictas. Es decir, aquellas culturas estrictas son las que tienen normas sociales que se cumplen de manera importante, como la puntualidad, como cumplir con la norma social de cumplimiento independientemente de si la ley me conviene o no, el hecho de respetar los turnos, etcétera. Ese tipo de culturas tienen más probabilidad de que cumplan con las leyes de por sí que las culturas laxas o mucho más flexibles o mucho más informales. Entonces, en efecto, cuando usted habla de normas duras, llamémoslo así, son como ese trasfondo cultural que no necesita regulación legal porque están muy presentes en la cultura. Y usted toca ese punto que ya mencionamos, y es que no porque haya más leyes y más sanciones vamos a tener sociedades más eficaces o más eficientes en el cumplimiento de la ley. Dicho de manera simple, cuando hay un trasfondo cultural o social, entendido como normas sociales que regulan los comportamientos de un grupo y que definen la identidad colectiva de ese grupo, tenemos más probabilidad de que se cumpla la ley y no lo contrario. Entonces, las sociedades que son menos exigentes en su cultura son sociedades que tienden a buscar más formalismos y más legislación o más regulación con la pretensión ingenua y equivocada de que con ello van a mejorar el comportamiento ciudadano. Dicho de nuevo, no porque tengamos más leyes y más sanciones o sanciones más duras, vamos a modificar el comportamiento de los ciudadanos per se.
Jaime, tú atribuyes me tomo de la pregunta de Fernando, tú atribuyes una importancia grande a la cultura y a esta parte no legal del cumplimiento de las normas que nos unen en sociedad. Y ahí me gustaría entrar en el tema de la violencia, porque si nosotros creemos que la cultura va a ser el antídoto final para evitar el rompimiento sistemático de normas legales, en el caso de la violencia hay un factor adicional que es la normalización de la violencia, donde ya permea la cultura y de alguna manera deja de ser una especie de filtro para lo que está pasando. Estamos viendo no solamente una violencia fuerte en los países a nivel de desorden público, a nivel de delincuencia, de narcotráfico, creciente, muy fuerte, y ahí uno se pregunta, ¿estará normalizado en la cultura que ni un tipo de ley ha podido pararlo? Marily, yo creo que esa pregunta que haces tiene de nuevo que ver con las tres o los tres factores fundamentales que menciono. Creo que por un lado, el Estado ha perdido esa capacidad de eficacia en el cumplimiento de la ley, incluido el tema de control de la violencia. Y la ha perdido porque estamos en sociedades con una transición cultural acelerada y una debilidad del Estado precisamente de aglutinar los distintos actores sociales y de alguna manera, llamémoslo, encauzarlos en un orden social razonable y convivible. Pero eso no se da solo por debilidad del Estado, se da precisamente porque estamos en una transición cultural donde se están alterando las normas sociales de manera acelerada, por tensiones sociales latentes que se hacen explícitas, por pandemias que llegaron y modificaron las relaciones entre las personas, por fenómenos migratorios descomunales, por el crecimiento de los medios masivos y las redes sociales como generadores también de información que genera guetos culturales, etcétera, etcétera. Pero también porque hemos entrado en un déficit de legitimidad, es decir, de pérdida de confianza en las instituciones y las autoridades, en muchos casos por responsabilidad directa o culpa, llamémoslo así, de las mismas autoridades. Todo ese cúmulo de razones hace precisamente que estemos viviendo lo que hoy vivimos no solamente en Chile, en Colombia, sino que se vive en Hong Kong y en las principales capitales del mundo en los años antecedentes, en el 2020 y el 22. Y yo creo que, como lo mencionas tú, la protesta social ya en manifestaciones violentas se está convirtiendo en una práctica, digámoslo, de alguna manera aceptable. Y la pregunta es si tenemos los resortes sociales para volver esa práctica inaceptable, en el entendido de que no podemos tolerar ningún tipo de violencia para que una democracia pueda convivir. Y Jaime, Y yo creo... ¿tú eres optimista con respecto a la posibilidad de retomar la legitimidad? Porque la gente en general comenta que crear instituciones legítimas es muy lento, es trabajoso, lento, y destruirlas es bastante fácil. La pregunta es, ¿tú ves en América Latina una posibilidad en el mediano plazo de fortalecer ese pilar de No, confianza, de legitimidad? no, yo soy un idealista pesimista. Creo que tenemos posibilidades de modificar y mejorar entornos específicos, pero a gran escala creo que nos va a tomar mucho tiempo. Y precisamente porque esos tres elementos que menciono, incluido el déficit de legitimidad, están en entredicho y porque fenómenos sociales tan fuertes como la protesta social se están reactivando de manera importante, creo que estamos y vamos a transitar por unos años muy complejos en Latinoamérica y en el mundo. Vamos a ver fenómenos sociales muy complejos, como los hemos visto en Estados Unidos también, que no tenían precedentes en la magnitud que tuvieron durante los últimos 2 años también. Y lo vamos a ver en países de Europa y, por supuesto, en Asia. Y soy pesimista porque creo que esa transición cultural de reacomodo social en la relación de los individuos con las instituciones y de los individuos entre sí nos está llevando por transiciones de mucha inestabilidad. Y creo que nos va a tomar un buen tiempo a un reacomodo social que permita después un reacomodo institucional. Te lo voy a poner de manera dramática. Creo que en la medida en que se profundice esta crisis, llamémoslo así, en distintos países o escenarios, estamos o estaremos más cerca de una revolución que simplemente de un reacomodo. Pero hay una frase que me gusta mucho y que de alguna forma entra a dar una luz de optimismo y es que a toda revolución le llegan sus instituciones. Y yo creo que vamos a transitar por un reacomodo en las relaciones entre las personas que va a llevar a un reacomodo en la relación con las instituciones, pero esto nos va a tomar tiempo. Ahora, no quiero dejar un tono, digamos, demasiado amargo, porque creo que la pregunta no es solo si debemos construir a nivel cultural, que nos va a tomar tiempo para lograr una modificación institucional.
Gracias a Dios, la humanidad está avanzando en temas de las ciencias del comportamiento de manera alucinante en los últimos años. Autores como David Kahneman, como Cass Sunstein, etcétera, vienen desarrollando aportes muy importantes en las ciencias del comportamiento para detectar qué cuerdas o qué botones son los que pueden activar comportamientos nuevos en los ciudadanos de manera colectiva. Y en eso hay experimentos muy interesantes. Fíjate, te voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Fíjate cómo la pandemia modificó de manera muy rápida los comportamientos de la gente. Y ahí entró en juego, por supuesto, la capacidad del Estado, pero también la cultura ciudadana de cuidado de unos con otros, de alguna manera la solidaridad, etcétera. Y hoy día tenemos prácticas sociales que no solo porque el Estado las haya impuesto, las hemos adoptado. Usamos tapabocas incluso en los lugares donde ya no es obligatorio usarlo. Nos lavamos las manos con más frecuencia. Seguramente saludamos con más cuidado y una cierta distancia. Esos comportamientos están modificando la cultura ciudadana también de alguna manera. Te doy un ejemplo muy llamativo en Colombia, que seguramente pasa lo mismo en Argentina o en Chile. Hoy día en los parques de Colombia, de Bogotá particularmente, donde yo vivo, tú encuentras que todas las personas recogen lo que sus mascotas dejan. Y eso no lo hacen porque hay una norma o un policía en cada parque diciendo, si usted no recoge lo que deja su mascota, le va a poner una multa. No, hay un comportamiento colectivo, cultural, que se está transmitiendo de manera acelerada. Eso no pasaba hace 10 años. Hace 10 años en Colombia no pasaba. Sospecho que lo mismo está pasando en Chile y en otros países que uno lo ve. Y es una transformación cultural sencilla, pero que claramente pone en evidencia la modificación de los comportamientos. Y las ciencias del comportamiento nos están arrojando muchas luces en ese sentido, y yo creo que en eso hay que trabajar hacia adelante para reconstruir más rápidamente una nueva forma de relacionarnos los ciudadanos entre nosotros y con las instituciones. Muchas gracias, Jaime, por la respuesta. Les quiero comentar al público que nos está siguiendo que si quieren mandar alguna sugerencia de pregunta, lo pueden hacer con el hashtag de FSUD y la vamos a tomar acá. Nico, te doy la palabra. Una de las palabras que yo aprendí, y acá revelo mi ignorancia, pero no hace mucho, fue la anomia. Y cuando tú te encuentras con esa palabra, es difícil olvidarte de esa palabra, porque está presente casi en todos los días, y básicamente la anomia se refiere a la desintegración social, el desacople. Entonces, como que hay personas que ven con cierta nostalgia, que ya no somos tan unidos como antes. Hay otros un poco más escépticos, quizás, entre los cuales probablemente estoy yo, decir, mira, quizás nunca hemos sido tan unidos, lo que pasa es que ahora estamos conscientes de las diferencias y los niveles de segregación, y llámalo gracias a Google Earth o a, no sé, a TikTok. Pero en el fondo acá, claro, uno busca particularidades y síntomas en nuestros propios países o en nuestro continente, pero la verdad que estamos bajo una disrupción tectónica, como dice Otto Scharmer, ¿no es cierto?, de MIT. O sea, entonces es casi presuntuoso pensar que estas cosas nos ocurren porque somos colombianos, somos chilenos, qué sé yo. Entonces, y también lo mencionas en tu libro, como que también parte del uno reconocer que estos son momentos de reacoplarnos. Y claramente hoy día, a la velocidad que está girando, que está avanzando el mundo, el tener la institucionalidad correcta, ágil, es una, no sé, en términos económicos, que sea una ventaja competitiva muy importante. Sobre regularse, mal regularse, y siempre detrás de la tecnología. No sé, el caso de Uber. Uber hace 5 años estaba el ministro de Transporte diciéndole a todos los conductores que lo iban a meter preso, que eran todos unos delincuentes, y resulta que no ha cambiado nada la legislación, y hoy día ya el Uber está y ahí seguimos. Entonces, la pregunta quizás es, bueno, ¿cómo podemos tomar, o sea, apreciar ese contexto, Jaime, y cómo podemos como sociedad reconocer la importancia de la institucionalidad ágil? Quizás tratando de buscar una respuesta más, no sé si pragmática, procedimental, pero como que de repente tú dices, no sé, estaba viendo la Constitución del 80 en Chile, por ejemplo, eran 120 artículos, y me acabo de enterar, gracias a ti, que la chilena en la nueva llevamos casi en los 400. Entonces, como que por un lado está 500, Nico. Casi los 500. 499. Casi 500. Entonces, como que es tan evidente, por un lado, que debiéramos simplificarnos, más ágiles, ser más adaptativos. Sin embargo, hoy día, mientras hablamos, estamos yendo exactamente en la dirección contraria.
Nico, de nuevo mencionaste varios temas muy interesantes. El tema de la anomia es un concepto muy importante. Anomia quiere decir sin normas y claro, ha sido utilizado precisamente por sociólogos como Durkheim hace ya casi más de un siglo y por personas muy importantes más recientemente. Carlos Santiago Nino, un filósofo del derecho argentino, escribió un libro sobre un país anómico relacionado a Argentina hace ya como 20 años y toca exactamente el punto que tú mencionas. Te diría sobre el punto particular de la anomia lo siguiente. Uno podría pensar que las sociedades que mejor funcionan son las que tienen una mayor correspondencia entre normas morales, normas sociales y normas legales. En la medida en que haya más armonía en esas estructuras normativas, es más probable que vivamos en una sociedad más eficiente, más armónica, menos tensionada y menos contradicción entre unas y otras. Y por lo tanto, diría uno, seguramente en esas sociedades el cumplimiento de la ley es más continuo, más permanente, más amable, llamémoslo así. Eso es cierto, pero hay que tener mucho cuidado porque también detrás de esa armonía aparente entre normas morales, sociales y normas legales también se pueden esconder injusticias manifiestas. Y te doy algunos ejemplos, unos muy dramáticos y muy obvios. La esclavitud. La esclavitud, cuando era aceptada socialmente, era una práctica, primero, reconocida moralmente y segundo, apoyada, aceptada, tolerada socialmente, pero también protegida legalmente. Y sin embargo, hoy día sabemos que es una consideración inaceptable considerar que hay seres humanos de distinta categoría o algunos que ni siquiera eran considerados seres humanos. Y esa tensión entre las normas sociales y morales y las normas legales, en este caso las normas sociales y morales que empezaron a generar la tensión, implicaron un cambio en las normas legales. Luego hay tensiones o momentos de tensión que terminan siendo convenientes para, digamos, un progreso social. Y ese mismo ejemplo lo podemos usar, digamos, con casos como la independencia o emancipación de la mujer, como el surgimiento de nuevas minorías que tienen reconocimientos que hoy consideramos importantes. Hoy estamos transitando, por ejemplo, por una práctica nueva, desconocida hace 50 años, que es hablar de derechos de los animales. Y ahí es precisamente manifestaciones sociales que van teniendo incidencia sobre nuevas normas sociales. Tú estás mencionando una que es dramática en los últimos años y es todos esos desarrollos tecnológicos de plataformas ya no verticales sino horizontales, de lo que llaman confianza distribuida, están generando un nuevo ámbito de interacción, un nuevo ámbito de relación colectiva y relación de las personas con las instituciones. Y sin embargo vemos que los reguladores van muy detrás. Ni que hablar de universos como el metaverso, ni que hablar de la realidad virtual. Si ni siquiera aún tenemos claridad regulatoria frente a redes sociales que conocemos ya desde hace años, mucho menos sobre innovaciones que están surgiendo permanentemente. Y ese es un tema un poco distinto a la pregunta de por qué incumplimos la ley, tiene que ver es en qué medida las innovaciones sociales o culturales encuentran la regulación adecuada. Y la respuesta es bastante insatisfactoria, porque me parece que los legisladores en un sentido amplio, el Estado en un sentido amplio, los reguladores en un sentido amplio, tienden a ser o a tener una visión muy restrictiva del papel de la ley, poco promocional, poco incentivadora, es más controladora que otra cosa. Y eso implica que esa regulación o esa sobreregulación tenga eventualmente un impacto negativo, por lo menos en ciertas etapas de esas nuevas formas de interacción social. Entonces te diría, yo creo que hay un reto descomunal para el Estado o los reguladores o los legisladores de entender bien las nuevas prácticas sociales, que son manifestaciones culturales en nuevas tecnologías que hoy día están transformando las relaciones de los individuos y de las personas y que todavía la regulación no termina de entender. Y si me permites, perdón Marilí, pero un paréntesis, y esto voy a ser un poquito autorreferente, pero yo hace un poco más de 10 años partimos con un grupo, una empresa que se llama Cumplo, que era absolutamente en línea con la legalidad. Sin embargo, era una industria que en ese minuto no se consideraba, no se conocía este término, el fintech, fuimos bastante avanzados. Y el supervisor de la época nos dijo, mire, no, usted no puede partir, tiene que esperar. Bueno, ¿por qué esperar? Tiene que esperar a que esté la regulación de esta industria nueva que está ocurriendo. Porque primero viene la regulación
y después viene el emprendimiento. Imagínate, eso fue una cosa, imagínate si lo que implica, y bueno, han pasado 10 años, y recién ahora, creo que hace un par de semanas, quizás un mes, entró la ley FinTech al Congreso. Entonces, a diferencia, hasta donde yo sé, en el mundo anglosajón, que es al revés, es decir, mira, dejemos, obviamente acá lo que importa es que las acciones no vulneren ni atenten contra la ley, y dejemos que la innovación ocurra, veamos la experiencia, y una vez que dejemos que pase un tiempo, y ahí vamos, y ahí regulamos con respecto a la realidad. Entonces, hay un tema legal, pero también hay un tema cultural, además de la élite, y esto en Latinoamérica, y no quiero individualizarlo, probablemente cualquier supervisor tendría una actitud más o menos parecida. Y esas actitudes, imagínate la desventaja que pone a nuestras economías y a nuestros países. Y sí, sin duda. El otro día, de manera teórica, una persona me preguntaba si era posible vivir sin regulación. La respuesta concreta es no, es imposible. Pero también cabe preguntarnos hasta cuándo y cuánta regulación es deseable, es conveniente y es posible. Les voy a dar un ejemplo interesante. Hace 20 años hubo un estudio comparativo del sistema estructural del sistema tributario entre Chile y Argentina. Un ejercicio que hizo un autor que se llama Marcelo Bergman en los 90s. Y es muy interesante porque él demuestra cómo, no obstante, en esa época la estructura normativa legal chilena y argentina eran muy similares. El desarrollo de la práctica y cumplimiento de esas normas es sustancialmente distinta. Y lo mostró en volúmenes, por ejemplo, de evasión, de pérdida de dinero y de recursos utilizados entre los dos países para encontrar resultados radicalmente distintos. En ese ejercicio, en esa época, la evasión o la elusión en Argentina era 3 veces más que la chilena. Y básicamente la conclusión que él daba era, cuando hay estructuras donde el incumplimiento es muy elevado, la complejidad hace o favorece más al incumplimiento que la simplicidad. Entre más simples sean las normas, más claras, más directas, más concretas, normalmente si eso está acompañado más de una cultura normativa adecuada, tendremos mayor eficacia, no al revés. Esa trampa del populismo normativo, esa trampa del fetichismo normativo, de creer que porque expedimos una nueva norma vamos a modificar los comportamientos, o si tenemos una regulación vamos a tener garantía de adecuación de esos comportamientos, es una trampa y es una falacia. Es mucho más fácil expedir normas que atender realmente las discusiones concretas que merecen atención. Les voy a dar un ejemplo también dramático en Colombia. En Colombia se generó un debate sobre si la violación a menores de edad debería tener cadena perpetua. Y claro, es un debate que uno, por la reacción que le produce un crimen contra los menores, apoya que haya sanciones muy duras. Pero es una falacia porque ni mayores sanciones están correlacionadas con mayor cumplimiento. Y lo vemos en cantidad de delitos. Y claro, es mucho más fácil hacer un debate político y armar un debate que lleve a que haya mayores sanciones que, por ejemplo, entrar en las dificultades de la cultura de las familias y la violencia intrafamiliar, que es uno de los factores fundamentales. Toma más tiempo, es más costoso, hay que ser más juicioso, hay que trabajar más en la eficacia de atención del Estado, que simplemente expedir una norma. Ni hablar de la capacidad sancionatoria del Estado, ni hablar del sistema educativo formal, etc. Entonces, ese es otro ejemplo, Nico, donde la sobreregulación o la actitud de pensar que una nueva norma va a modificar el comportamiento es una trampa, es una falacia y es un fetichismo en creer que simplemente las normas van a modificar los comportamientos per se. Totalmente. Gracias, Nico. Gracias, Jaime. Le paso la palabra a Fernando para que sigamos con esta discusión. Cuando digamos, partimos del libro de Jaime, que lanza una hipótesis que creería yo que de cultura en cultura tiene que tener su comprobación individual, como partiendo en velocidades de lectura en dos aspectos. Uno, ¿por qué incumplimos la ley? Tiene algo que ver, y a manera de pregunta, tiene que ver con el poder adquisitivo de las culturas. ¿Por qué en los países de mayor poder adquisitivo o más ricos se cumple más la ley que en los países de menor poder adquisitivo? Me parece interesante saber por parte del autor
¿qué tiene que ver la riqueza con el cumplimiento de la ley? Y lo otro es por qué decirle carta a un joven estudiante y por qué no carta a un empresario o carta a un jubilado o carta a un alto ejecutivo. Creo que estos dos sesgos, el sesgo de pobreza o de riqueza o el sesgo generacional, son dos componentes importantes en el libro. Gracias, Fernando. Le diría frente a la primera pregunta que también me parece muy relevante lo siguiente. Hay un libro fascinante ya de hace un par de décadas que se llama, de un autor que se llama Robert Putnam, que habla precisamente sobre el capital social, es decir, sobre las sociedades más cívicas y las menos cívicas. Y ese libro es revelador porque básicamente aborda la pregunta que usted hace y es, ¿son los países más ricos más cívicos o son precisamente por ser más cívicos que son más ricos? Es decir, ¿cuál es el orden? Si es primero ser cívico para ser más rico o si es invertido, ser más rico para ser más cívico. La respuesta a la que llega Putnam comparando los estados del norte de Italia con los estados del sur y lo extrapola a distintas situaciones del mundo, es que primero se es más cívico y en virtud de eso se llega a ser más rico, no al revés. Y cuando digo rico me refiero a ser desarrollado, ¿no? Y hablando pues de los países. Entonces la conclusión de Putnam que yo acojo, digamos, en distintas prácticas es que la cultura ciudadana o el civismo o la cultura de cooperación es lo que hace a los países y a las personas más desarrollados y no al revés, y más ricos. Y es precisamente el hecho por el cual hoy tenemos países que son de alguna manera un referente en cumplimiento normativo, pero también lo son por su desarrollo, como es Japón, como es Alemania, ¿no? Como son países de ese estilo. Incluso la Unión Europea en términos generales comparado con otras regiones del mundo. Niveles, por supuesto, de civismo que hay en Estados Unidos que en muchas otras culturas no existen. Y esos países son precisamente los países más ricos en virtud de esos niveles de civismo, no al revés. Ahora, uno podría abordar esa pregunta también desde esa órbita, de otra órbita, y es decir, si es que las personas de menores recursos o los más pobres son más incumplidores. Y eso habría que hacer un ejercicio fáctico dependiendo de qué estamos hablando, porque también hay condiciones o condicionamientos sociales que llevan al incumplimiento que son complejos. Pero también podemos llegar a conclusiones que yo considero erróneas y es pensar que la injusticia social es la causa fundamental de la violencia. Y digo que no considero adecuada esa hipótesis porque hay muchos lugares, ámbitos, regiones o países que tienen niveles de pobreza mucho mayores, por ejemplo a Colombia, y son mucho más pacíficos. Pero en fin, eso es una discusión fascinante, Fernando, y espero con el tema de Robert Putnam haber ilustrado un poco mi aproximación a la respuesta. Y la segunda pregunta es, carta a un joven estudiante, ¿por qué? Y no porque a un empresario o a un pensionado o a cualquiera. Fernando, es una excusa literaria, la verdad no tiene una pretensión muy particular. Y la razón ya la esbocé de alguna manera. Yo cuando estaba, o bueno, tal vez les cuento una historia. Cuando estaba pensando escribir este libro, me habían aceptado en Stanford, en el Hoover Institution, como fellow, como profesor visitante, y mi idea era irme a un sabático con mi familia para escribir este libro. Nicolás, de paso, además me ayudó, porque Nicolás es de Stanford y me dio algunas sugerencias muy importantes para entonces. Y me iba a ir a Stanford, ya tenía todo organizado. Y vino la pandemia y terminé, en lugar de Stanford, en Subachoque, que es un pequeño pueblo a las afueras de Bogotá, escribiendo este libro. Y en el camino, hablando precisamente con Emilio y pensando mucho cuál debería ser el tenor de este texto, si un texto académico, formal, relacionado con teoría del derecho, filosofía jurídica y tal, pues llegué a la conclusión de que debería escribir un libro para cualquier persona, así no fuera especializada en el tema del derecho. Cualquiera que le interesara hacerse una pregunta como esta, que me parece una pregunta vital y sencilla, ¿por qué incumplimos la ley? Y fue Emilio el que me ayudó a pensar que debía ser una carta a un joven estudiante. Y es una excusa literaria buscando que sea un libro asequible, más fácil de digerir, no tan autorreferenciado y tratando de ser un texto académico demasiado sofisticado. Esa es la verdadera razón. Pero mi aspiración, Fernando, es que la excusa de que sea para un joven estudiante es que todos nos podamos considerar estudiantes de alguna manera hasta que nos muramos. Gracias, Fernando. Gracias, Jaime. Yo quiero hacer una pregunta que nos está llegando desde las personas que nos están viendo en directo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu evaluación? Lo mencionaste y ellos quieren que profundice en eso.
del efecto de la pandemia en esta legitimidad y en el cumplimiento de leyes. De alguna manera, según este lector que nos está contactando, él comparte contigo la idea de que el uso de mascarilla, las ciertas normas sociales, fueron bastante respetadas. Entonces, su pregunta es, ¿qué otros fenómenos similares a la pandemia podrían acelerar procesos de legitimidad de las instituciones y de las autoridades y de los países en general? Qué interesante. Creo que es algo en lo que no he reflexionado bastante y debería reflexionar más, porque me parece muy pertinente como un caso para mirar en más detalle. Yo te diría que de alguna manera la pandemia reivindicó la legitimidad de ciertos actores y afectó la legitimidad de otros. Por ejemplo, a mí me ha parecido muy llamativo e interesante ver cómo de alguna forma la evidencia de la fragilidad humana nos hizo reconsiderar algunas profesiones u oficios y de alguna manera diríamos que relegitimar la importancia social de algunas profesiones, actividades y oficios, empezando por el cuerpo médico y el cuerpo de asistencia de la salud pública, empezando por los profesores, empezando por las personas que atienden los domicilios, empezando por los trabajadores que tenían que sacrificar incluso a riesgo personal su situación para poder cumplir con las responsabilidades que tenían, etc. Y al mismo tiempo preguntarnos cuál es el valor y la importancia de la simbología política y de las instrucciones, digamos, dadas por las autoridades, llamémoslas tradicionales. Y eso activó también como unas grietas de legitimidad mayores, sobre todo en los sectores sociales que se vieron más afectados por la pandemia. En países como los nuestros, donde los niveles de pobreza son pues, particularmente críticos, todos sabemos que mucha gente se empobreció aún más. Y muchas de las economías informales, que son porcentajes muy altos en nuestros países, en Colombia llega casi al 49-50% de la informalidad, se vieron dramáticamente afectados por la pandemia. Los estados, como Chile, como Colombia, hicieron esfuerzos ingentes por poner a disposición programas anticíclicos, llamémoslos así, o de protección social, y han tenido un efecto pues, muy valioso, muy valioso. Y yo creo que esa política redistributiva agresiva, dadas las circunstancias, ha traído ventajas en el tiempo que hoy día estamos viendo, digamos. Ahora, por otro lado, dejó de herencia unos procesos inflacionarios grandes que a su vez lesionan la legitimidad porque, no sé, hemos visto algunas encuestas en Chile, el 50% de las personas creen que la inflación es una decisión de los empresarios que suben los precios de los Tienes alimentos. razón, Marilyn, es como un arma de doble filo. Haber promovido con gasto público políticas sociales para mantener la demanda y la capacidad de consumo interno y mecanismos de protección social tuvo y tiene y está teniendo en el mundo entero impacto sobre la inflación, que es un impuesto a los pobres. Así podemos decir que la inflación es un impacto particularmente negativo sobre la gente que tiene menos capacidad económica, porque es de los primeros que impacta. Y ese efecto ambivalente, pues sin duda es negativo, pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, entonces quiere decir que esos esfuerzos de redistribución social o de programas asistencialistas no debieron darse solo para evitar que hubiera inflación posterior. Yo creo que la respuesta es no. La respuesta es se necesitaban, era necesario. De lo contrario, hubiéramos tenido situaciones mucho más dramáticas que las que tuvimos, no solo ya en empobrecimiento, sino también de reacción social. Pero lo que hay que hacer ahora es ver, en virtud de las políticas monetarias adecuadas y de la responsabilidad fiscal y la responsabilidad de los bancos centrales, cómo gestionamos esa inflación. Pero sin duda creo yo, y yo estoy alineado con esa posición, de que eso fue el esfuerzo que se debió hacer en la mayoría de los estados y la mayoría de los países. Lo contrario hubiera sido una locura. Tenemos que empezar a cerrar para cumplir con el compromiso de nuestra audiencia de no hacer más de una hora, porque la verdad es que eso es lo que nos comprometimos. Así que le quiero pedir primero a Nicolás, después a Fernando, que den unas palabras finales de manera de conclusión o que llamen a nuestra audiencia a alguna cosa especial del libro que les llamó la atención. Nico. Gracias, Marilyn. 30 segundos nomás para agradecer.
ya algo te he contado del G100, pero aprovecho de invitar a todos los que nos están viendo. Estamos armando una red de empresarios y emprendedores muy bonita. Estamos desarrollando campeonatos de emprendimiento a lo largo de todo Chile, y te lo comento también, Jaime, porque creo que podría ser una iniciativa muy, muy potente para llevarlo a Colombia. Yo sé que ustedes allá también tienen muchas iniciativas similares, pero al DF, Marily, creo que este proyecto latinoamericano es un ejemplo más de la potencia que tiene empezar a acelerar el cruce de fronteras y conectarnos y actuar de manera inteligente como continente de una vez. Gracias, Nico. Fernando, te doy la palabra. Muchas gracias, Nico. Gracias, Marily. Por supuesto, a Jaime. Es bien importante este tipo de espacios y este tipo de reflexiones, sobre todo en esa construcción social. Digamos, nosotros los que nos dedicamos a comentar la economía, los negocios, las finanzas a diario, que construimos esa bitácora de información económica, como es el Diario Financiero, como es La República, como es Gestión en Perú, El Economista en México, como que nos encasillamos simplemente a mirar con la misma óptica los desarrollos de nuestras economías y creemos que eso es como el motor de cambio social, pero las reflexiones, por ejemplo, como este tipo de conversación que tenemos hoy con Jaime Bermúdez por su libro, pues nos lleva a pensar que todos esos que tenemos siempre como referente el libro de por qué fracasan los países, pues siempre tiene que ver eso, fracasamos, no sé si porque somos calientes o porque tenemos instituciones débiles o porque somos, digamos, en un desierto o en una montaña, como ese tipo de reflexiones que nos lleven a pensar un poco realmente por qué cumplimos la ley o por qué no cumplimos la ley, por qué nos desarrollamos o digamos a una velocidad tardía, y en general esas reflexiones más en términos de sociología y donde la economía es un componente pero no lo es todo. Gracias nuevamente a Marily y al Diario Financiero por generar estos espacios. Jaime, tus palabras No, de cierre. Muchas gracias a ustedes. Yo encantado de estar acá, de recibir preguntas que me hacen pensar todo el tiempo y con la aspiración de contribuir de pequeña forma a una discusión que haga sentido. Y gracias, Marily, a ti por coordinar y empujar esta iniciativa, a Fernando por participar y acompañarnos también con La República, y Nicolás, amigo y quien quizá dio el primer empujón para que esto se hiciera. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Yo solamente quiero terminar recomendándole a nuestras audiencias que lean el libro, que está disponible desde hace poco, pero está disponible, y contarles que hay una parte que me dejó pensando mucho y que quizás me gustaría escuchar después los comentarios de la audiencia en redes sociales, pero Jaime habla del impacto de las amnistías en los procesos judiciales. Yo creo que ese es un tema que en países como los nuestros no le hemos dado el suficiente pensamiento a qué es lo que significa amnistiar, qué es lo que significa en el fondo borrar comportamientos que son contra la ley y contra los ciudadanos. Así que yo creo que esa parte está súper bien desarrollada en el libro y se la recomiendo. Este encuentro va a estar grabado, va a estar en la página del DF-Sud y me imagino también en La República, Fernando, así que si alguien quiere comentarlo después o compartirlo, está disponible. Oye, Marily, dime. 10 segundos. No, quizá, Jaime, lo otro que sería interesante empezar a conversar, ¿cuál es el rol, como, no sé, empresario ciudadano, ciudadano empresario? Pues, o sea, claramente nuestra concepción de empresario político es insuficiente para el mundo. Tenemos que saber, tenemos que cruzar puentes, tenemos que tener, creo yo, y ahora es muy difícil, pero qué interesante sería esa reflexión, porque si no, lo que está claro es que si no nos involucramos más, cada uno desde su espacio, y acercándonos al otro espacio, va a ser muy difícil que esto resulte. Jaime, ya tienes libro, Carta a Nicolás. Qué bueno. ¿Cómo debe ser el nuevo ciudadano empresario? Carta a Nicolás. Así que espero que lo lances con nosotros porque ya es un compromiso. Muchas gracias a todos. Que tengan un gran día. Gracias. Chao, el DF. Gracias. Chao. Si te hace clic obtener mejor información de los negocios, haz clic en dfsud.com. Porque detrás del éxito siempre hay personas informadas que entienden dónde están para elegir por dónde ir.
dfsud.com, tu nuevo medio online con todas las noticias de los negocios que mueven América. Reportajes, entrevistas, podcast, videos, newsletter y mucho más. Conoce en dfsud.com, tu lugar en América y sus negocios.